En la esquina oscura de la habitación se sienta Ginebra con gran decisión. Sus ojos brillan cual luna en el balcón y empieza a contar con suave entonación. Aú, aú, dice Ginebra al relatar historias que te hacen temblar con un ladrido y un giro fugaz. Te envuelve en su cuento, no hay marcha atrás. Bienvenidos a los cuentos macabros de Ginebra. Si te gusta lo paranormal, te encantará esta sección. En esta ocasión, narraremos recopilaciones de historias contadas por estudiantes universitarios de la Ciudad de México, tomado del libro Leyendas urbanas y tradiciones en el México del siglo XXI. Fantasmas, aparecidos, personajes tradicionales y seres protectores. Y comienza así. Esta sección se titula Apariciones familiares, porque las manifestaciones fantasmales y los espacios donde éstas ocurren resultan conocidas y cercanas para quienes narran las historias. La primera historia se titula Alguien cohabita con nosotros. Mi casa se encuentra ubicada en Cerro del Vigilante, en la colonia Romero de Terreros. Es una casa común, solo que un poco vieja. Cuando la compraron mis padres, ya tenía un par de décadas de ser construida, y eso fue hace 18 años. De chico uno cree en fantasmas, pero le da una explicación irreal, como si fueran seres que vinieran de otro planeta, específicamente a asustarnos. Con el tiempo, he aprendido que esa tal vez no sea la razón más veraz, ya que he llegado a la conclusión de que los fantasmas sí existen, pero no para hacernos la vida miserable, sino para mejorar la suya. Tenía 8 años cuando ocurrió el primer suceso paranormal en mi casa. No sé si llamarlo así, pero recuerdo el miedo escalofriante que sentimos mi hermana y yo. Dormíamos en el mismo cuarto cuando un día, al estar ya a punto de entrar al país de los sueños, nos despertaron unos pasos un tanto toscos cerca de la puerta de nuestra recámara. Mi hermana en su cama y yo en la mía permanecimos asustadas sin decir palabra alguna, hasta que decidimos pasar la noche en el cuarto de mis padres. Los años pasaron y los sucesos no se detuvieron. De hecho, se han vuelto una constante y algo con lo que hasta cierto punto hemos aprendido a vivir. Hace algunos años, cuando mi hermano tenía unos 9 años, estaba jugando en su cuarto, cuando de pronto vio a un hombre viejo parado en el pasillo. Fue hacia mi mamá y le preguntó que por qué había un hombre en la casa. Cuando mi mamá asustada fue a revisar, ya no había nadie. Al poco tiempo se acercó la Navidad. Recuerdo que estaba en mi cuarto arreglándome para la cena, cuando de pronto oí que gritaban mi nombre. Era una voz femenina, por lo que intuí que era mi mamá, la única mujer en la casa en ese momento. «¡Jessica!», oía, y yo, reaccionando, contestaba «¿Qué?». Después de 3 veces de que me gritaran, me harté y salí a buscar a mi mamá para ver qué era lo que quería, y resultó que nadie me había llamado. Esa misma Navidad, toda mi familia se encontraba sentada en la sala y la puerta estaba abierta.
Mi hermana vio pasar a un hombre vestido de blanco y se desconcertó, pero pensando que era una alucinación, decidió no hacerle caso. Casi inmediatamente después su mirada se juntó con la de mi tía, quien había visto la misma imagen en el mismo lugar. Por otra parte, hace apenas unas semanas me encontraba muy preocupada buscando un libro. Se lo había pedido a mi papá y me dijo que no lo tenía. Entonces busqué en internet el cuento que necesitaba leer del libro, pero no corrí con suerte. De pronto, sonó el teléfono. Para ir a contestar se debe pasar por enfrente de un librero, y es entonces que me detuve en un punto sin saber la razón. Cuando regresé de contestar la llamada, volví al punto donde me había quedado pensativa, y ahí estaba el libro que buscaba. Todas estas historias son reales, y ha pasado tanto tiempo desde que nos mudamos, que me he acostumbrado a la idea de que alguien cohabita con nosotros. Quizás es alguien muy culto que lee en sus ratos libres, o tal vez sea alguien que vivía en la que ahora es mi casa, que simplemente la extraña y merodea por sus pasillos en busca de tranquilidad, escapando un poco, quizá, del ajetreado mundo espiritual. Contado por Jessica V. del TEC de Monterrey, Ciudad de México. La siguiente historia se titula Los muertos de la familia nos cuidan. En mi familia, se dice que los muertos de la familia nos cuidan siempre, y que a veces nos visitan para que sepamos que siguen acompañándonos. Como ejemplo de esto, cuentan que la mamá de mi abuelo Jorge visitó a su familia una Navidad. Dicen que hace alrededor de 20 años estaba toda la familia reunida en casa de mis abuelos para celebrar la Nochebuena. La familia estaba sentada en la sala, antes de cenar, recordando a mi difunta bisabuela y los platillos que solía cocinar para esas fechas. De repente, se apagaron las luces de la sala y quedaron encendidas las del resto de la casa. Mi abuelo, que es ingeniero civil y arquitecto, dijo que seguramente se había quemado un fusible o había habido un corto en esa parte de la casa. Para sorpresa de todos, las luces se encendieron y se volvieron a apagar 2 veces más. Cuando mi abuelo por fin se levantó para checar el sistema eléctrico, todos percibieron un aroma conocido que venía de la cocina, bolitas de buñuelo con miel, como las que preparaba mi bisabuela. Mi abuela fue a la cocina y encontró el platón de la bisabuela vacío sobre la mesa. Finalmente las luces se encendieron de nuevo. Mi abuelo solo dio las gracias por la visita y le deseó una feliz Navidad a su mamá. Contado por Sandra P. TEC de Monterrey. La siguiente historia se titula El alma de la tía Lola sigue ahí. Mis abuelos paternos tienen una casa en Cuernavaca, la cual heredó mi abuela cuando su tía Lola murió hace ya más de 25 años. Desde entonces, usamos la casa para ir de vacaciones con la familia. Al parecer, la tía Lola aún no dejaba su casa, ya que por las noches se le llega a ver asomándose por la ventana del que era su cuarto, y aún llegan a escuchar sus pasos recorriendo el pasillo. Mi abuela cuenta que el esposo de la tía Lola la abandonó cuando esperaba a su primer hijo, y que por esta razón, todas las noches ella se asomaba por la ventana para ver si un día regresaba, pero nunca volvió a saber de su esposo. Por esta razón, suponemos que el alma de la tía Lola sigue ahí. Una vez en días festivos, toda la familia fuimos a la casa de Cuernavaca, y como era de esperarse, los primos nos quisimos desvelar contándonos historias de terror. Ya después de las 3 de la mañana, nuestros tíos nos empezaron a decir que nos fuéramos a dormir, pero no hacíamos caso, hasta que un primo se percató de que su mamá,
que dormía en el cuarto que era de la tía Lola, le estaba haciendo señas de que ya se fuera a dormir. Entonces mi primo nos dijo que se retiraba. Él se fue a la recámara, pero después de 5 minutos regresó un poco confundido. Nos dijo que en el cuarto no había nadie y que su mamá había salido con su papá a un bar y que aún no regresaban. En ese momento, todos supimos que a la que había visto por la ventana no era su mamá, sino a la tía Lola. Contado por Jocelyn T.L., TEC de Monterrey, Cuernavaca, Morelos. El último relato que contaremos se titula Esa muchacha estaba poseída o endemoniada. Una vez por el mes de abril de 1995, a mi hermana le habían dejado un trabajo sobre brujería y como buena estudiante comenzó a hacerlo de inmediato. Investigó profundamente los orígenes, la historia, en fin, todo lo relacionado con el tema. Días después de realizada la investigación, se presentó ante mi hermana una muchacha de entre 15 y 16 años. Era mojada, es decir, venía de los Estados Unidos, pero su origen era mexicano. Ella se le quedaba viendo a mi hermana con unos ojos que daban miedo, imponían y producían terror. Mi hermana no le dio mucha importancia a aquello, sin embargo, en el momento en que la conoció, sí se impactó. Y bueno, se asustó un poco. Días después nos enteramos que esa muchacha estaba poseída o endemoniada, y que buscaba a mi hermana. No sabíamos por qué, ni el motivo por el cual ella tenía una fijación con mi hermana. Todo esto nos pareció muy raro y extraño, sin sentido. Y claro, nos preocupamos aún más, porque los vecinos nos comentaron que ella se había escapado de la casa donde vivía y no sabían dónde estaba. Unos días después, una noche mi hermana estaba dormida y de repente quiso hacer sus necesidades biológicas y fue al baño. Mientras mi hermana se levantaba, se percató de que enfrente de su cama había alguien sentado en su tocador. Cuando ella regresó del baño, el hombre se paró y caminó hacia ella. Él tenía un aspecto raro, ya que no se le veía la cara, porque estaba tapado por una capa como de monje. Mi hermana al ver esto corrió a mi cuarto, me avisó y me platicó lo que le había ocurrido. Ella estaba tan aterrada que solo me quedó abrazarla y pedirle que se durmiera. Más tarde yo empecé a tener una sensación como de si alguien me estuviera observando. Esto me alarmó y quise incorporarme para ver qué o quién era, pero no me podía mover. Lo extraño es que yo estaba despierto, consciente de todo, pero por más que hacía el esfuerzo por moverme, no podía. Y de repente pasó otra cosa más espeluznante aún. Mi hermana y yo sentíamos que alguien estaba recargándose en nosotros. Después cambió la sensación, ya que ahora algo trataba de separarnos. Se sentía como una víbora que estaba en medio de nosotros. Después de la nada, dejamos de tener esa sensación. Fue algo muy fuerte para nosotros, ya que por lo menos yo no pude dormir como mes y medio de lo impresionado que estaba. Me daba miedo cerrar los ojos. A mi hermana le pasó lo mismo, y duró durmiendo conmigo cerca de 3 meses. No sabemos realmente lo que pasó, pero créanme que fue una experiencia aterradora y muy rara. Relatado por Francisco Elijah, TEC de Monterrey. Así llegamos al final de estos relatos. Próximamente contaremos un poco más. Esperamos que hayas sentido los mismos escalofríos que sentimos nosotros al escuchar las historias. Y te deseamos un feliz octubre. Bye.
Por cierto, no olvides que también puedes vernos por YouTube con el nombre que teníamos anteriormente en el podcast, Los Cuentos de Ginebra y varios más. Por último, te dejamos con la continuación de la bellísima canción de Ginebra, versión Sustos. Había un gato negro de pasos sigilosos que robaba almas con ojos curiosos. Un cuervo cantaba en la noche sin fin, mientras la bruja reía con su violín. ¿Oyes los pasos o es solo el viento? Tal vez un espectro en su lamento. Au, au, dice Ginebra al relatar historias que te hacen temblar, con un ladrido y un giro fugaz. Te envuelve en su cuento, no hay marcha atrás. Pequeña pero audaz, con su capa de tul, Ginebra es la reina del misterio nocturno. Con cada historia un escalofrío sutil esconde secretos en su corazón de abril. Dice Ginebra al relatar historias que te hacen temblar, con un ladrido y un giro fugaz. Te envuelve en su cuento, no hay marcha atrás.